Ya, se escucha bien. Ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, buenas Bienvenidos. tardes. Hola, hola. Bienvenidas a esta nueva charla de capacitación para no especialistas que entrega Oguma, ¿ya? El tema que vamos a tratar el día de hoy es netamente del régimen tributario 14 de 3, o mejor conocido como el PROPYME general. En la charla anterior fue una temática introductoria acerca de los diversos regímenes tributarios que existen, partiendo por el semi-integrado, PROPYME general, PROPYME transparente, renta presunta, y más que nada se conoció de forma general cómo opera cada uno y cuál es el impacto de cada régimen dentro de la toma de decisiones de una empresa. Entonces, el régimen tributario PROPYME general, retomando la charla anterior, se podía llevar bajo dos tipos de contabilidades. Por un lado, la contabilidad completa y por otro lado, la contabilidad simplificada. Cuando nos referimos a contabilidad completa, es la contabilidad mediante un balance, y la contabilidad simplificada, libro caja, ¿ya? Ambos tipos de contabilidad se pueden obtener de Oguma como reportes financieros, ¿ya? ¿Qué otra característica más tenían las empresas que estaban acogidas a este régimen PROPYME general? Es el beneficio del incentivo al ahorro, que se rebaja en un 50% esta renta líquida imponible que hoy día vamos a trabajar, hoy día vamos a conocer y cómo se determina también. Además, este régimen tributario tiene la obligación de enviar esta declaración jurada obligatoria, que es la 1948, que está asociada a retiros, la tributación de los socios, o sea, de los dueños de las empresas que están acogidas a este tipo de régimen, tienen derecho a crédito de impuestos de primera categoría, o sea, en simples palabras, que comentamos la charla anterior, que si la empresa pagaba impuesto de primera categoría, ese impuesto era cedido al dueño o a los dueños de la empresa como un crédito. Y ahí un poco se conversaba por qué en Chile las empresas no pagan impuestos, ¿ya? Y la tasa de impuesto de primera categoría para este régimen tributario es de un 25%, pero hasta el año comercial, que es este, 2022, AT 2023, el impuesto de primera categoría es de un 10%, que eso también logramos hacer una comparación entre los diversos regímenes y qué impacto tiene este 25% o el régimen 14A de un 27% dentro de cualquier empresa, y así también logramos ver también el tema de las rentas presuntas y características de cada uno de estos regímenes. Entonces, como, como acá en este webinar la mayoría es su primer acercamiento a renta, no sé si la mayoría de ustedes han escuchado o conocen este formulario 22. El formulario 22 es, tiene este aspecto en el Servicio de Impuestos Internos, y dentro del mismo formulario 22, que en el cual en dicho formulario nosotros tenemos que declarar estos impuestos a nivel tributario, se, está conformado por diversos códigos y diversos recuadros. No sé, aquí Claudio, José, Alexi, las personas que están conectadas, ¿tienen conocimiento o es su primer acercamiento a un formulario 22 para poder ir haciendo un poco más interactiva la charla? Acercamiento. ¿Quién?
¿Quién habló? ¿Alexis? Correcto, Alex. Alexis. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Nosotros como empresa tenemos que llenar todos estos recuadros? ¿O habrá alguno en específico? ¿Qué creen ustedes? Solo algunos. Solo alguno, ¿correcto, José? Correcto. El régimen PROPYME general tiene ciertos recuadros que son obligatorios, ¿ya? Como por ejemplo el recuadro número 17, que es el de la renta líquida imponible. El recuadro número 19, que es del capital propio tributario simplificado. El recuadro número 18, que es del RAI. El recuadro 20 y el 21, que es rentas empresariales y SAC. Ya, pero acá nos vamos a marear un poco, es muy técnico, sí, para primer acercamiento puede ser, pero a medida que vamos conociendo este formulario 22, ya nos vamos a ir código por código y recuadro por recuadro, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. Si bien voy a tratar de hacer algo muy técnico, como un acercamiento más práctico, porque esto, la materia de renta es muy técnica, ¿ya? Y la declaración jurada obligatoria para este régimen tributario es la 1948, que es acerca de retiros, dividendos y remesas. Entonces, me imagino que ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa renta líquida imponible? ¿Qué significa capital propio tributario? ¿Qué significa RAI? Renta afecta a impuestos finales. Entonces, la renta líquida imponible, en simples palabras, es la base donde nosotros calculamos los impuestos de la empresa, en base a ingresos y egresos, ¿ya? Porque todas las empresas tienen ingresos y egresos, entonces, gracias a dichos ingresos y egresos, nosotros podemos determinar la renta líquida imponible. Por otro lado, se encuentra el capital propio tributario, que es los bienes, derechos, las obligaciones, es el capital que tiene la empresa, pero a valor tributario. Por otro lado, el recuadro número 18, que habla acerca de las rentas afectas a impuestos finales, o sea, las rentas que están afectas a dichos impuestos, pero en el impuesto global complementario. Después nos vamos al recuadro 20, que van a ser los registros de rentas empresariales, y que en estos registros, más que nada, se busca controlar las rentas generadas por la empresa y que están disponibles para el retiro o la distribución de dichas utilidades o rentas dentro de los socios. Y el SAC son los saldos acumulados por crédito de impuesto de primera categoría con derechos de los dueños de la empresa. Entonces, ¿qué quiero que se queden en esta primera etapa? Que los contribuyentes del régimen PROPYME general tienen que, sí o sí, determinar el recuadro número 17, el recuadro número 19, el recuadro número 18, el 20 y el 21. ¿Ya? Pero también acá hay un pero. Sí, según el tipo de contabilidad, nosotros como característica de este régimen tributario PROPYME general 14D3, se puede llevar tanto contabilidad completa como contabilidad simplificada. Si es con contabilidad completa, nosotros vamos a tener que informar dicha contabilidad completa en el recuadro número 6. Si es con contabilidad simplificada, no existe la obligación de enviar el recuadro número 6. ¿Ya? Eso es como primer acercamiento. Ahora bien, para las personas que no conocen el formulario 22, vamos a proyectar. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Acá está el formulario 22 del año tributario 2022. ¿Por qué no les presento el del 2023? Porque todavía no sale, ¿ya? Entonces, el formulario 22 tiene diferentes recuadros. En este caso, recuadro número 6, dato informativo, y existen diferentes tipos de códigos.
Lo mismo sucede para cada uno de los recuadros. Recuadro número 17, que tenemos que determinar una serie de códigos. Y todos estos códigos nosotros los tenemos que ir rellenando en base a la información financiera de la empresa, ya sea desde el balance o netamente del libro caja, que ya me determina la renta líquida disponible en forma inmediata. Entonces, ya tenemos cierta noción básica de qué tengo que cumplir en el formulario 22 para el régimen propio y general. Y esto me va a permitir tener una columna vertebral para yo poder realizar de forma efectiva y eficiente este proceso de renta. Si bien, como Ellis Nordi, dueño y creador de Obuma, Obuma entrega en sí todo lo que es reporte financiero y además permite mucha información para hacer gestión en la empresa. Se preocupa de este otro lado, de la capacitación, de no dejar a ustedes como clientes solos en un proceso que es tan importante para cualquier empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir nosotros como columna vertebral? Primero, ya sabemos que todo parte desde un balance o libro caja. O sea, yo siempre he dicho, le digo a mis colegas contadores, si usted, señor contador, colega, señor empresario, emprendedor, tiene el balance listo, usted tiene el 70-80% de la renta lista. Y eso me lo entrega Obuma. Posterior a eso, el recuadro número 6 se tiene que enviar con los datos informativos. Posterior, recuadro número 17 base imponible, 19, 18, 20 y la declaración jurada, que es importante. Pero mi pregunta del millón, ¿qué tengo que analizar? Ya, profe, tenemos claro que hay que seguir una estructura para declarar y seguir en este formulario 22. ¿Cómo yo tomo esa información del estado de situación financiera y lo puedo incorporar en este plano tributario? Lo primero que yo tengo que hacer sí o sí es tener un balance o un libro de caja bien hecho. Me refiero con balance, con sus respectivos ajustes, ya sea ajustar los remanentes, ajustar el PPM, las depreciaciones. Obuma me entrega un balance muy, muy bien hecho, pero también es importante generar un análisis. Si bien, como aparece en el ERP, Obuma no viene a reemplazar la función de un contador, pero sí entrega información valiosa que viene a complementar y apoyar la función contable, y qué mejor que la correcta toma de decisión. Entonces, nosotros partimos de este balance que me entrega Obuma. Posterior a ello, ya, yo tengo el balance. Ahora, ¿qué hacemos? Tengo que analizar los ingresos y egresos. Y acá hay un concepto que es clave. En el formulario 22, ya lo vamos a analizar, se habla de efectivamente percibidos y efectivamente pagados. O sea, yo voy a tener que hacer un checklist de antecedentes donde voy a anotar de ese balance cuáles son mis ingresos que fueron efectivamente percibidos. Porque, por ejemplo, yo puedo haber vendido 20 millones de pesos, pero esos 20 millones de pesos yo no los percibo, sino que percibo 10. Y hay 10 millones de pesos que no están percibidos y que yo tengo que tener claro, ¿ya? Y ahí también Obuma juega un papel fundamental porque me permite y me entrega información relevante acerca de los ingresos y cuánto de esos ingresos, de esas ventas, de esa prestación de servicios han sido percibidos. Lo mismo para los egresos.
si son efectivamente pagados. O sea, mi empresa compró 10 millones de pesos y de esos 10 millones de pesos solamente hemos cancelado a los proveedores 6 millones de pesos y me queda 4 millones de pesos en una cuenta por pagar. Y nosotros tenemos que tener claro también cuáles son los egresos efectivamente pagados y qué es lo que no he pagado. Y acá es importante también poder realizar este análisis de gastos uno por uno, si son gastos necesarios, egresos necesarios para producir la renta. Y por otro lado, si yo tengo activos fijos, que también existe un módulo específico en Obuma en el cual se trabajan los activos fijos, la depreciación de los activos fijos. Aquí a nivel tributario, si yo tengo un activo fijo y fue adquirido en este año comercial, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿y ese activo fijo está pagado o no está pagado? Si está pagado, yo puedo deducir o enviar todo ese pago del activo fijo a gasto, ¿ya? Y acá es importante, ¿y por qué yo anoto activo fijo clasificado en el formulario 29? Muchas veces No se los declara. contribuyentes, cuando realizan este formulario 29, porque aquí hay que ponerse en diversos puntos de vista, un contribuyente que dice, si bien tengo DUMA, pero no tengo un contador, así que declaro este formulario 29 en base a la propuesta del Servicio de Impuestos Internos y por ahí me capacito y sí, soy capaz de hacerlo. Otro contribuyente que trabaja bien como con OBUMA, pero a la par con un contador. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque se comete el gran error que la factura, cuando nosotros ingresamos al registro de compraventa, que si bien está conectado directamente con Obuma, nosotros tenemos que hacer esa clasificación, clasificar dicha factura como activo fijo para poder determinar si existió ese pago realmente de ese activo fijo y poder deducirlo como un gasto. Y otro punto importante es que yo tengo que tener el formulario 22 del año anterior a mano, porque existen también nuevamente dos posibilidades: que la empresa sea creada en este año comercial, vamos a hablar del 2022, AT 2023, donde nosotros vamos a declarar esa renta de esa empresa, o caso contrario, que sea una empresa que viene de operación renta anterior y datos que aparecen ahí en ese formulario 22 son de vital importancia. Entonces, si se dan cuenta, nosotros si seguimos este orden, esta metodología de trabajo, podemos cumplir de forma eficiente y adecuada todo el proceso de renta. Entonces, ¿qué nos señala el profesor? El profesor nos señala que Obuma me entrega un balance, que este mismo balance que está acá, es el mismo balance que me entrega Obuma, pero también, por otro lado, me entrega ciertos antecedentes. Vamos a agrandar la pantalla. Y gracias a esos antecedentes, a esos reportes, yo puedo determinar cuáles son mis documentos por cobrar, cuáles yo he cobrado, qué documentos tengo por pagar pendiente, la ficha de activos fijos. O sea, Obuma en sí es un programa muy completo porque me entrega reportes detallados, sincronizados con el Servicio de Impuestos Internos, y también me permite tener una ficha exclusiva para los activos fijos de la empresa con todo el detalle que tiene dicho activo fijo. Es importante también tener esta información porque está a la mano en tiempo real y me permite la correcta toma de decisiones, y eso es lo que buscamos en cualquier empresa. Entonces, la idea primero es tener un balance bien hecho, hacer una tabla de antecedentes, y en esta tabla de antecedentes, ¿qué me señala el profesor? Que hay dos conceptos, que es percibido y pagado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como dueño de empresa? Lo primero,
¿Cuántas ventas tuve en el ejercicio 2022, o sea, en el año comercial 2022 que pasó? Ya, por así decir, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. De ese 1.000.000 de pesos, ¿cuánto no me pagaron? Ya, 200.000 pesos. ¿Y cuánto en realidad percibí? 800.000 pesos. ¿Ya? Pero ingresa otro concepto que acá es importantísimo dejar en claro. Nosotros estamos hablando de las ventas netas del ejercicio 2022, pero muchas veces nosotros tenemos clientes que le prestamos algún servicio en el año 2021, pues, diciembre, 20 de diciembre del 2021, y se le emite ese documento tributario, pero ese ingreso no fue percibido realmente en el 2021. Yo realizo ese documento, esa factura, pero a mí esa factura me la pagan el año 2022. O sea, ese documento que a mí me lo pagaron en el 2022, pero que correspondía al año 2021, también lo tengo que incorporar. Entonces, por ejemplo, facturamos 10.000 pesos el año 2021, 20 de diciembre del 2021. Me lo pagaron 5 de enero del 2022. Bueno, corresponde a los ingresos del año 2022. Entonces, lo agregamos. Y ya vamos obteniendo un checklist, un detalle de cada uno de estos ingresos. Para que ustedes lo entiendan mejor, tomo todos los ingresos percibidos o que yo he recibido en el año comercial 2022, ya sea de ventas facturadas en año anterior, o sea, en el 2021, pero si me lo pagaron en el 2022, bueno, corre y se ingresa en el año comercial en el cual se está percibiendo, ¿ya? Lo mismo pasa con los egresos. ¿Cuánto yo compré? ¿Cuánto no pagué? Ya, compramos 2 millones de pesos en la empresa. ¿Cuánto no pagamos? 500.000 pesos. ¿Cuánto fue lo realmente pagado? 1,5 millones. Activo fijo. ¿Compramos un activo fijo? Sí. 20 millones de pesos y fueron pagados. Correcto, fueron pagados. Y acá en ingreso también, pues. En ingreso muchas veces nosotros tenemos una compra que se realiza en el año 2021, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2021, pero que nosotros no lo pagamos en esa fecha, sino que lo pagamos en el 2022, y también se debe incorporar en los egresos, aunque sea de un ejercicio anterior, pero fue pagado en este año comercial. Y toda esa información, lo vuelvo a repetir, me lo entrega Obuma a través de su reporte. Entonces, voy obteniendo los ingresos, voy obteniendo los egresos y todos otros gastos asociados al año comercial. Remuneración, honorario, asesoría, gastos generales, etcétera, etcétera. Y voy teniendo un reporte detallado de todos mis ingresos y mis egresos del año comercial 2022 o del año comercial que yo voy a declarar ese formulario 22. ¿Se va entendiendo la idea? No, Sí, no quiero ir tan rápido. Sí, se entiende. ¿Entiende? Sí, ¿Hay algún colega contador o son todos dueños de empresa? yo soy contador. Ya. ¿Con quién hablo ahí? ¿Alexi? José Carmona. Ah, ya. Impecable, súper bien. Lo bueno es que se va entendiendo la idea. Entonces, importante, tenemos el balance, hacemos nuestros checklists. Y ahora mi pregunta del millón. Si yo tengo balance, ¿es necesario entregar los datos informativos? Sí, no.
si tengo mi empresa asociada a este régimen 14 de 3 con contabilidad completa, genero un balance, siempre cuando nosotros bajo este régimen 14 de 3 se genera una contabilidad completa, nosotros tenemos que generar este recuadro número 6, que es de datos informativos. Y este recuadro número 6 de datos informativos es todos los datos que están en el balance. Por lo general, se informan los datos del balance que tenemos en el año comercial 2022, pensando que estamos preparando este proceso de renta AT 2023. Entonces, ¿qué datos vamos a entregar? ¿Y cómo lo rellenamos? ¿Qué me dice? En la primera, en este recuadro número 6, en el código 122, me dice, ingresar el total de activos. ¿Qué tengo que rellenar acá? ¿Dónde me voy al total de activos? Voy al balance y nos vamos al total de activos. Acá. ¿Y cuánto es mi total de activos? 37 millones y fracción. Bien. Y vamos rellenando. Total de pasivos. Nuevamente nos vamos al balance e ingresamos el monto total de pasivos. Ahora, saldo de caja. Y me dice solo dinero en efectivo y documentos al 10. ¿Qué tengo que ingresar acá? El saldo de la cuenta caja. Balance, y acá está el saldo de mi cuenta caja. ¿Dónde está el saldo de la cuenta caja? Y tengo dos cajas, caja chica y caja. Ahí yo tengo que ingresar el saldo de caja y el de caja chica, según este balance, tiene un saldo negativo como pasivo, ¿ya? Ahí habría que hacer un ajuste, pero no voy a entrar tanto en detalle. ¿Por qué? Porque estamos enfocados para lo ideal, y acá no voy a dejar pasar esto, lo ideal que acá ya entramos con temas más técnicos contables. Caja para la empresa es un activo, ¿ya? Y los activos tienen que quedar como saldo deudor, ¿correcto? Y acá, ¿qué me aparece en esta caja chica? Me dice que es con saldo acreedor, que está como pasivo clasificado. O sea, ¿qué significa eso? Significa que yo en esa caja chica tengo menos 50.000 pesos. Me falta dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? Entonces ahí, ojo, habría que analizar las cuentas y cada uno de estos reportes para ver dónde está el error, que este activo, que es caja chica, me aparece con saldo acreedor y clasificado como pasivo. Más adelante vamos a hacer un webinar también relacionado a eso. El capital efectivo, ya, el capital efectivo es el total de los activos menos la depreciación y la cuenta particular socio. O acá en el mundo contable, como hay algún colega, total de los activos menos todos los INTO, ¿ya? Pero acá, por eso dije, total de activos menos depreciación y si hay cuenta particular, socios, etc. Entonces, nos vamos al balance. ¿Cuánto es el total de activos? Nos vamos acá. 37.263.630. ¿Qué le vamos a descontar? La depreciación. ¿Este balance tiene depreciación? No, no tiene depreciación. Entonces solamente tendríamos que informar el total de activos. El saldo de la cuenta corriente, según conciliación bancaria. Vamos a el balance y tiene cuenta banco. Acá está. ¿Qué es la conciliación bancaria? Yo creo que acá algún emprendedor, empresario, se tiene que estar haciendo la pregunta, ¿qué es una conciliación bancaria, don Francisco? Bueno, es, en simples palabras, usted tiene la cartola bancaria, Banco Santander, Banco Chile, Banco Itaú, y esa cartola bancaria al 31 del 12 del 2022 me tiene que ser de saldo exacto a lo que yo tengo en el estado de situación financiera o en el balance de 8 columnas.
Eso es una conciliación bancaria. Tratar de cuadrar lo que me dice el banco con lo que yo tengo en mis reportes contables. Para suerte de los clientes que trabajan con Obuma, Obuma permite hacer conciliación bancaria en tiempo real. ¿Qué mejor? La existencia. ¿Qué tengo que ingresar acá en este código 129? El saldo de la existencia. Ya sea que me aparezca en mi balance como existencias, como mercadería, etcétera, tenemos que ingresar esos saldos asociados a estos activos, ¿ya? Viene adquirido por contrato leasing. Si yo tengo algún contrato leasing y adquiero un bien, bueno, ahí tenemos que detallar esos saldos de esos bienes adquiridos con leasing. En activo inmovilizado, o sea, en activo fijo, yo tengo el activo fijo que me va a aparecer como, puede ser muebles, como camionetas, etcétera, computador. A ese activo fijo vamos a descontarle la depreciación, ¿ya? Porque la depreciación es con fines financieros, tributariamente no. Y posteriormente el patrimonio financiero de la empresa, o sea, tengo que tomar el capital, los resultados acumulados, la utilidad o pérdida y los retiros, y yo establecer ese valor como un patrimonio financiero. Y acá le entrego una ayuda a memoria, que es cómo determinar el patrimonio financiero. Acá muchas personas muchas veces tienen duda, y el patrimonio financiero se determina partiendo por el capital. Si tengo utilidad acumulada, al capital yo le sumo esa utilidad acumulada. Si tengo utilidad del ejercicio, bueno, la sumaré. Pero por caso contrario, si tengo retiros, a ese capital yo le resto los retiros. Si a ese capital yo tengo una pérdida del ejercicio o pérdida acumulada, le voy restando esas pérdidas para determinar este patrimonio financiero. Y acá hay un ejemplo claro, porque puede muchas veces sonar muy técnico, pero vamos a hacer un ejemplo bastante simple. Vamos a tener capital, vamos a tener una utilidad acumulada y una utilidad del ejercicio y retiro. Entonces, nosotros tenemos que determinar en este recuadro número 6 el patrimonio financiero. Entonces ya, por capital la empresa tiene 100 millones de pesos. En utilidad acumulada tiene 200 millones de pesos. Utilidad del ejercicio ya 50. Y retiró 15. ¿Cuánto va a ser el patrimonio financiero de esa empresa? Entonces, ¿qué se hace? Sumamos el capital, le sumamos la utilidad acumulada, le sumamos la utilidad del ejercicio y le restamos los retiros. Y ahí me determina el patrimonio financiero, que va a ser lo que tengo que informar en este recuadro número 6, código 843. ¿Qué les parece? Es simplemente poder interpretar los datos que me aparecen en el balance, y por eso lo vuelvo a repetir. Si nosotros podemos construir un balance, un estado de situación financiera bien hecho al 31 o al cierre del año comercial, lo demás es traspasar datos, antecedentes. Ahora, en el recuadro número 17, que es la renta líquida imponible. La renta líquida imponible es en base a qué monto se le va a calcular el impuesto determinado a su empresa. Y para eso, el profesor, ¿qué les pidió dentro de esta ruta? Que lográramos hacer un checklist con diversos antecedentes de la empresa.
Y aquí va a cobrar, disculpen, ¿quién tiene el micrófono prendido para que lo apague, por favor? Muchas gracias. Entonces, en el recuadro número 17, ya vamos a comenzar a utilizar estos antecedentes que me entregó Buma, de los ingresos y egresos. Entonces ya van a comenzar a encontrar sentido a este recuadro número 17 y a este checklist inicial que se hace en base a toda la información y todos los reportes que Buma me entrega. Entonces, en este recuadro número 17 lo vamos a dividir en diversas secciones. Primero, todo lo que tiene que ver con ingresos, ¿ya? Ingresos. Y en los ingresos voy a tener que agregar todos los ingresos percibidos del año comercial 2022. ¿Se acuerdan que el profesor dijo percibidos en el año comercial 2022? ¿Dónde me encuentro ese antecedente? Acá. Entonces, esta empresa, según los antecedentes que tenía, ¿cuánto percibe en el año 2022? 800.000 pesos. ¿Quién no percibió? Los 200. Entonces, yo solamente voy a tener que informar esos 800.000 pesos que percibe. Por otro lado, en el código 1817, si existe ventas que se hicieron en el año 2021, pero que las percibió la empresa en el año 2022, bueno, acá nosotros tenemos que ingresar esas ventas netas, ¿ya? Y según nuestros antecedentes, sí, esta empresa vendió con factura, pero ese ingreso neto fue percibido en el año 2022, pero la venta fue en el 2021. Entonces, aquí en el código 1817 tenemos que detallar esas ventas percibidas en este año comercial. Por otro lado, otro de los códigos bastante utilizados en este recuadro número 17 es el código 1402 de reajuste de PPM y de reajuste de remanente. Y acá nos vamos a ir al balance. Este balance lo entrega Buma, pero acá es importante, por eso muchas veces en la plataforma de Buma se señala que bien Buma viene a complementar y a generar la correcta toma de decisiones, no reemplaza la función contable. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos nosotros en forma manual ingresar este reajuste de remanente y reajuste de PPE. ¿Qué es el remanente? El remanente es el IVA crédito o es el IVA a favor que tiene la empresa. Pero este IVA, que es un activo para la empresa, todos los meses va subiendo o va variando su valor. Por ejemplo, yo lo que compré en el mes de enero, ¿cierto? Tuve más compras que venta, y si yo compro más de lo que vendo, voy a tener un remanente. Entonces, imaginemos que en ese enero no pagué impuestos, solamente tuve que pagar el PPM, y que el PPM lo explicamos la charla anterior, que es una cuenta de ahorro para el impuesto a la renta, y que se paga en base a las ventas netas que la empresa realiza. Es un porcentaje mínimo que establece el Servicio de Impuestos Internos, y que yo les comenté que siempre hay que trabajar con un 1, 2 o 3% según la estrategia financiera que uno tenga, pero esto se debe actualizar. El IVA crédito mes a mes en base a la UTM va aumentando su valor. Entonces, en el mes de diciembre tenemos un remanente, ¿ya? Ese remanente muchas veces va sufriendo ciertas variaciones, y esas variaciones
corresponden a otros ingresos. Y esos otros ingresos van declarados aquí en el recuadro número 17, código 1402. Lo mismo para el PPM. Si yo pago de enero a diciembre un PPM, pagué 10.000 pesos en PPM en todo el año comercial. Cuando realizo esta declaración de renta, ya no son 10.000 pesos, sino que son 10.100. Esa variación positiva, que es otro ingreso para la empresa, yo lo tengo que declarar acá en este recuadro número 17 en el código 1402. Y ahora, si yo tengo ingresos percibidos o otros ingresos percibidos o devengados, los puedo declarar en el código 1588. Y acá, ¿qué otros ingresos puede ser? Bueno, muchas empresas, muchos de ustedes a lo mejor tienen algún activo fijo, y ese activo fijo ya no es necesario para producir la renta en la empresa. ¿Y qué hace la empresa? Dice, ya, vamos a tomar la decisión de vender. Y si yo vendo ese activo fijo, esos ingresos los tengo que declarar en el código 1588. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener todo el resumen de los ingresos anual de la empresa y vamos a determinar un total de los ingresos. ¿Ya? Ahora, por un lado, los ingresos están listos y en base a qué? A los antecedentes en el checklist. Ahora nos vamos a los ingresos. Recuadro número 17. Acá estarían nuestros egresos y los vamos a pintar de otro color. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, las existencias, o sea, las compras que hizo la empresa que están efectivamente pagadas. ¿Y dónde sacamos esa información? Bueno, de nuestros antecedentes previos a la confección del recuadro número 17 o de este proceso de formulario 22. Ahora, también pueden existir compras, ya sea de mercadería, de inventario, de existencias, que fueron hechas a lo mejor en diciembre del año 2021, pero que se pagaron en el año 2022. Bueno, nosotros tenemos que declarar en esta parte de egresos estas existencias que fueron pagadas en el año comercial 2022. Remuneraciones pagadas. En el código 1411 nosotros tenemos que declarar estas remuneraciones pagadas. ¿Por qué? Porque también Obuma me entrega información importante de las remuneraciones y yo puedo entender y comprender que, si bien se centralizan la remuneración de diciembre, pero esa remuneración de diciembre se paga en enero. Entonces, yo tengo el resumen de este año comercial, pero tengo que descontar las remuneraciones que pagué el próximo año. Son las remuneraciones pagadas. Lo mismo sucede para los honorarios. Y acá entran dos declaraciones juradas que Obuma me entrega en forma automática y me facilita la vida, que es la declaración jurada 1887 y la declaración jurada 1879. Obuma nos entrega listas esas dos declaraciones juradas. Sí, acá es otro punto importante. Si nosotros adquirimos activos fijos para la empresa, pero ese activo fijo fue adquirido en el mismo año comercial y se pagó en el mismo año comercial, se clasificó como corresponde en el formulario 29, yo puedo establecer ese activo fijo o enviar ese activo fijo todo a gasto. Lo mismo acá con los arriendos pagados. Muchos de ustedes que tienen empresas, cancelan arriendo, y todos los arriendos pagados nosotros los restamos como egreso. Y ya acá también tengo en el código 1422
que podemos declarar los impuestos a la renta, las multas pagadas, etcétera, etcétera. Otros gastos deducibles, otros gastos pueden ser patente comercial pagada y pérdidas tributarias de ejercicios anteriores en el Código 1426 y ya. Pero, profe, ¿y de dónde saco esta información? Las pérdidas de ejercicios anteriores. En los antecedentes, aparte de esto, el profe señaló que tenemos que tener a mano el formulario 22 del AT 2022, porque en algunos códigos de los recuadros se me va a pedir información acerca de dicho formulario 22. Y aquí el profesor les coloca una ayuda a memoria y dice, ya, usted en el código 1450 del recuadro número 17 del año anterior, del AT 2022, si tuvo pérdida tributaria, usted ese mismo valor lo va a agregar en este código 1426. Y gracias a eso vamos ya a tener el resultado del total egreso. Entonces, en resumen, tenemos los ingresos percibidos de la empresa, listo, me da un valor de total de ingreso. Tenemos los egresos pagados, me da un valor de total de ingreso. Gracias a la diferencia de ambos, yo voy a determinar una base imponible, que va a ser acá. ¿Y qué era la base imponible? Era en base un número en el cual a nosotros nos van a determinar este cálculo de impuesto de primera categoría. Pero el profesor les recordó algo importante. Esta es una base, vamos a llegar a esta base imponible antes del incentivo al ahorro. ¿Y qué decía? ¿Por qué incentivo al ahorro? Porque el régimen 14D3, como en nuestro resumen lo entregué como información, tiene un beneficio, y que este beneficio es en base a este artículo 14E, que es del incentivo al ahorro, en el cual nosotros podemos rebajar el 50% de nuestra RLI, o sea, renta líquida imponible, con un tope de 5.000 UF. 5.000 UF es aproximadamente 155 millones de pesos. Entonces, eso va a ser mi tope que yo pueda rebajar mi renta líquida imponible. Entonces, por ejemplo, si acá en base imponible tengo 250 millones de pesos, 250 millones de pesos, y quiero aplicar este incentivo al ahorro, ¿cuánto será el tope máximo que puedo rebajar? Los 155 millones de pesos, que es lo que me señala el 14E como incentivo al ahorro, como tope. Y después de esto ya voy a tener determinada esta base imponible en la cual va a estar afecta a este impuesto de primera categoría. Y en caso contrario, si no utilizo este incentivo al ahorro y pensando que en ingresos tengo 10 millones de pesos, en egresos 5 millones de pesos, ¿cuánto va a ser mi base imponible? Le sumo los ingresos y le resto los egresos y voy a determinar una base imponible de 5 millones de pesos. ¿Ya? Y esta base imponible va a estar afecta a impuestos de primera categoría. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta hasta acá? Que
En este régimen tributario se tributa en base a ingresos y egresos, y también a retiros. Hasta acá. ¿Quién va muy perdido? ¿Es muy técnico? ¿Voy muy rápido? Necesito ir chequeando cómo se va entendiendo la materia. Sé que Hola. muchas veces es complicado, Renta, es muy técnico, he tratado de hacerlo lo más simple posible, pero también necesito ir interactuando para saber si me van siguiendo el hilo o voy muy rápido. Profe, ¿puede repetir cómo se va imputando la rebaja de nuevo, porfa? ¿Cómo, o sea, el tope, eso que acaba de hacer que no, Ah, ya. cuando no deja, cuando no es Uno utiliza el aprovechable? incentivo al ahorro. Ya. Correcto. Mira, el incentivo al ahorro, ¿qué me dice la ley? Me dice que podemos rebajar el 50% de la renta líquida imponible con un tope de 5.000 UF. Entonces, ¿yo qué hice en mi calculadora? Tengo que saber primero cuánto va a ser el tope. Y son 5.000 UF. Ya pensando que la UF está a 31.000 pesos. Por efectos pedagógicos, 5.000 lo multiplico por 31.000 pesos y me da 155 millones de pesos. Entonces, ya, nos vamos a nuestro formulario 22. Y, por ejemplo, determinamos en este caso esta base imponible. Acá, antes del incentivo al ahorro. Esta base imponible son de 5 millones de pesos. Entonces, dice, según la ley, me dice que yo puedo rebajar el 50% de esta renta líquida imponible, pero tengo un tope. Y ese tope es de 155 millones de pesos. Entonces, aquí se aplica este incentivo al ahorro. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 millones de base imponible. Puedo aplicar perfectamente el 50%. Le rebajo 2 millones y medio. Le rebajo 2 millones y medio. Y ya no voy a tener como base imponible estos 5 millones de pesos, sino que van a ser 2 millones y medio. Y en base a estos 2 millones y medio, vamos a calcular este impuesto de primera categoría. ¿Quién me hizo la pregunta, Gloria? Sí, profe, ¿y qué hago con el PPM? El PPM más adelante. Bueno, el PPM, Ah, ya, ya. sí, aquí solamente estamos, Es para determinar la renta imponible. correcto, aquí Ya, solamente determinar la renta líquida imponible. ya, listo. ¿Ya? Y Gracias. acá los Gracias. ajustes al PPM son la variación, pero en esta renta líquida imponible yo no estoy calculando el PPM todavía, o sea, no estoy poniendo a disposición el PPM, Ya, ok. ¿ya? Gracias, gracias. Ya. Y como tenemos el recuadro número 17, que es la renta líquida imponible lista, tenemos que pasar aquí a nuestro recuadro número 19. Disculpa, te voy a hacer una consulta, Francisco. José José, ¿sí? Carmona. Sí, es que lo que pasa es que en la base imponible, donde tú dices la base imponible y ocupas como el ahorro del incentivo, el 50%, a esa base imponible antes no hay que rebajarle los retiros antes de calcular el incentivo al ahorro. Disculpa, no se te escucha fuerte. De ¿No? hecho, subí todo el volumen del... Y la base imponible, ¿Ya? el incentivo al ahorro, lo que pasa es que la base imponible no hay que rebajar antes los retiros del año para posteriormente calcular el incentivo al ahorro. Tú me dices que le tenemos que descontar los retiros. Claro, para calcular el incentivo al ahorro, o sea, uno toma la base imponible, hasta ahí yo estoy ok, pero después ¿Correcto? yo, lo que me acuerdo yo era la base imponible menos los retiros y el saldo que me da el incentivo al ahorro, el 50% de eso, descontando los retiros. Ah, ¿Se escuchó? ¿Se escucha mal? sí, se escucha como que dice... Claro. ¿Ahí cómo se escucha ahí?
no se escucha. Bueno, ¿Se escucha? eh, ¿Dónde se escucha? sí, pero se escucha medio cortado, José. Ah, qué raro. Estoy con audífono y no. Ahí, Ahí sí. Ya, tú me dices que para calcular el incentivo al ahorro, nosotros tenemos que descontar el retiro. claro. Correcto. Pero en base a este ejemplo, no, para efectos prácticos, para que, No. porque ¿qué va a ser la continuidad de esto? Para que tú entiendas. Yo solamente estoy explicando cada uno de los recuadros, ¿ya? Ah, ya, Después ya. vamos a hacer la aplicación, porque recuerda que esta capacitación es para gente que es su primer acercamiento y no los puedo marear con tanta información. Ah, ya, me Por queda eso lo vuelvo a aclarar claro. desde el momento uno. Después vamos a aplicar Ya. esto, y de hecho más adelante tenemos la DJ en base a los retiros, que está acá, y ahí ya vamos a ir uniendo para que no se me pierda la gente que es su primer acercamiento a este proceso. Ya, fue claro, gracias. Ya, sí, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, nos vamos al recuadro número 19, que es el capital propio tributario. Y aquí nuevamente es importantísimo tener información relevante del formulario 22 del año anterior, o sea, del AT 2022. ¿Por qué? Porque tengo que partir el capital propio tributario simplificado, que como lo dije en una primera instancia, es el patrimonio que tiene la empresa, pero a niveles tributarios, es lo que la empresa tiene para el servicio de impuesto interno. ¿Ya? En palabras simples. ¿Qué tengo? ¿Por dónde comienzo? Yo tengo dos opciones para comenzar con este recuadro número 19. Si es una empresa que es creada en este año comercial, o sea, en el 2022, o que proviene de años anteriores, o sea, que es una empresa que lleva más de un año funcionando, que ya pasó de una operación renta. Entonces, si es su primera operación renta, yo voy a utilizar el código 1374. Y acá, ¿qué voy a informar? Me dice que es el capital aportado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta empresa se inició el 5 de abril del 2022 con un capital inicial de 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos los tengo que declarar en este código 1374. Si es que la empresa está creada en este año. Si no, si ya pasó por una operación renta, tengo dos opciones. Que sea con un capital propio tributario positivo o negativo. ¿De dónde sacamos esa información? Profe, ya me está mareando. ¿De dónde sacamos esa información? Del formulario 22 del año de la declaración renta pasada, AT 2022. Esa información la voy a sacar ¿de qué? De los códigos 1546 o 1545. Ya. Si es positivo, va a estar en el código 1545, pero si es negativo, va a estar en el código 1446, ¿ya? Entonces, es lo primero que yo tengo que tener claro. Si es una empresa que está creada en este año comercial o que ya viene de una operación renta anterior. Posterior a ello, nosotros vamos a tener una base imponible determinada. Y acá es importante señalar que los recuadros en este formulario 22, un recuadro alimenta al otro y así sucesivamente. Por ejemplo, acá ¿qué me dice? Que la base imponible que se determinó en el ejercicio, nosotros tenemos que ingresar el valor en el código 1705. En este caso, si es una base imponible positiva, va a estar en el código 1440 de este recuadro número 17. Pero si es negativa, negativo, o hay una pérdida tributaria, ya no va a estar en el código 1440, sino que va a estar en el código 1450. ¿Dónde está el código, profe, 1450? Acá. Ahora,
Si tengo pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, si yo, por ejemplo, tengo una empresa creada este año, ¿tendré que colocar esas pérdidas tributarias de ejercicios anteriores? No, pero si yo vengo de una antigua operación renta, de una T 2022, claro que voy a tener que agregar acá el monto que me aparece en el código 1450, en este recuadro número 19. Rentas exentas e ingresos no renta. Ya, y acá es algo más técnico, porque les coloqué solamente bonos alivio pymes, porque hay diversos bonos que se dan o que se dieron o que se siguen dando, que son rentas exentas o ingresos que no constituyen renta y que nosotros tenemos que ingresar en este código. Para todas las empresas pueden pensar, pero profe, si yo no tengo algún bono ni nada de eso, o todos los bonos van en renta exenta, habría que analizar cada uno de esos beneficios, porque hay algunos que no son exentos, o que no son ingresos no renta. Acá, en el código 1726 del capital propio tributario simplificado, tenemos que declarar los retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participantes en otras empresas, o sea, los retiros, ¿ya? Las remesas, retiro o dividendos repartidos en el ejercicio, sí, por ejemplo, y acá es típica pregunta, profe, a nivel contable, sí, profe, ¿sabe qué? Yo tengo una empresa que obtuvo pérdida, o tengo una empresa que no tuvo retiro. ¿Qué ingreso acá? Si no obtuvo retiros, cero. Ya, pero profe, y esa declaración jurada, la 1948, que es para el PROPYME general, ¿la tengo que enviar si no hago retiro? Sí, siempre se tiene que enviar, aunque sea, bueno, y acá hay dos casos, se envía o con 0 o con 1. En ambos casos, muchas veces, la mayoría de los colegas dice, mejor colocar 1. Yo en mi caso, siempre le coloco 0 y no he tenido ningún problema, ¿ya? Hay hartos empresarios que no informan los retiros, o no hacen retiro, o sea, si hacen retiro en el día a día, pero no informan estos retiros en la declaración jurada 1948. No es una buena práctica, lo sé, pero ahí hay que ajustarse a la interna de la empresa y conocer un poco de la empresa en sí. Y partida del inciso primero, en este caso, si nosotros utilizamos estas partidas en el código 1432, y estas partidas son las que están acá, en el incentivo al ahorro, si yo utilizo este incentivo al ahorro, en el capital propio tributario simplificado, tengo que ingresar el valor del recuadro número 17 del código 1432, y ahí lo coloco para que se vayan ustedes guiando. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos armando este capital propio tributario, partiendo si es mi primera operación renta, si vengo de años anteriores, si es positivo ese capital propio o es negativo, voy a la base imponible si es positiva, recordar que un recuadro alimenta al otro, si tengo una pérdida tributaria detallada en mi recuadro número 17 de renta líquida imponible, la ingresamos acá. Si vengo con pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, ¿dónde lo voy a saber? En el código 1450 del formulario 22 del año anterior. Si hay bonos que son rentas exentas o ingresos no renta, las agregamos en este código 1377, los retiros en el código 1726, las remesas o retiros repartidos del ejercicio, esto es en otras empresas y esto es del ejercicio de la empresa. Y si yo utilizo el incentivo al ahorro, tengo que agregar aquí en el código 1708 el código 1432 que da netamente el recuadro número 17. Ahora, voy a tener entre sumas, restas, determinado un capital propio tributario simplificado. Y hay dos opciones, que sea positivo o negativo.
¿ya? ¿Para qué me va a servir este capital propio tributario como resultado? Primero, porque me va a alimentar este recuadro número 18, que es el RAI, ¿ya? Y también esta información es relevante. ¿Para qué es relevante? Porque esto, capital propio tributario simplificado, me lo piden muchas veces como dueño de empresa, como emprendedor, en la municipalidad para sacar patente comercial o para renovar patente comercial. Entonces, hasta acá hemos avanzado con la renta líquida imponible y con el capital propio tributario. Si se dan cuenta, es netamente un traspaso de información. Y ahora nos quedaría el recuadro número 18. ¿Y qué me dice este recuadro número 18? Me pide, primero, información de qué? De mi capital propio tributario simplificado. ¿Ya? En mi capital propio tributario simplificado tengo dos opciones, que sea o positivo o que sea negativo. Si es positivo, ¿de dónde voy a sacar esta información? De mi recuadro número 19, del código 1545, si es positivo, y si es negativo, en el 1546. Posteriormente a esto, saldos negativos o renta exenta o ingreso no renta, las voy a tener que ingresar en este código 1492 y aquí les coloco nuevamente bono, alivio, MIPYMES, ¿ya? En remesa, retiro dividendo distribuido del ejercicio, son los retiros del ejercicio de los socios, y que se informa acá, y que estos retiros tienen mucho que ver con esta declaración jurada, que es la 1948. Ahora, voy a tener un subtotal. Entonces, tengo capital propio tributario positivo o negativo, la renta exenta o ingresos no renta, los retiros de ejercicio de los socios y voy a tener un subtotal. Posteriormente a ello, aquí voy a tener que entregar información de este capital aportado en el código 1494, ¿ya? Si es un capital aportado hasta el 31 del 12 del 2019, o sea, si yo vengo de hecha fecha, tengo que reajustar el capital aportado. O sea, si yo aporté 1.000.000 de pesos y con reajuste me quedaría en 1.100.000, tengo que declarar ese capital aportado reajustado. Ojo, si son empresas que fueron constituida hasta el 31 del 12 del 2019. Pero si es posterior a esa fecha, para los años 2020 en adelante, no se incluye el reajuste de ese capital. Y solamente se establece el valor del capital que se estableció. Y gracias a eso, yo voy a tener mi resultado de rentas afectas a impuestos global complementario, o sea, RAI. Y si se dan cuenta, ya tenemos un gran camino avanzado con este formulario 22. Logramos realizar un balance o libro caja de forma adecuada, gracias a Obuma. Rellenamos el recuadro número 6 de datos informativos, se establece esta base imponible, determinamos nuestro capital propio tributario y posteriormente nuestro RAI, las rentas afectas a impuestos. Profe, una pregunta. Dígame, Gloria. Si la empresa es beneficiaria de estos fondos de Cercotec o de Corfo, ¿Correcto? también se tratan como los bonos de alivio, correcto, es que ahí tienen el mismo tratamiento. Correcto, pero es que ahí habría que leer un poco si son ingresos
no rentas o son ingresos que se agregan como renta, ¿ya? Y ahí es como el Esa es la detalle del pregunta. beneficio. Ajá. Sí. Ujú. Te puedo decir, ¿sabes qué? Cercotec es ingreso no renta, Capital Semilla, entonces ya habría que leer un poco de dicho beneficio. Por eso ahí puse un ejemplo, bono alivio MIPYMES, ese beneficio es ingreso no renta. ¿Ya? Entonces, señoritas, jóvenes, hasta acá se va entendiendo la lógica de lo que nosotros tenemos que desarrollar para ir armando este formulario 22 para el régimen ProPyme general. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, la próxima, porque con esto vamos a finalizar, el próximo webinar vamos a analizar lo que es el registro de rentas empresariales de forma lo más simple posible, porque es un tema igual a fondo y entendiendo que acá estoy formando a no especialistas en tema tributaria, y vamos a ver temas, o vamos a ver una declaración jurada 1948, cómo se rellena, y posteriormente vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo hacer un formulario 22 completo, partiendo desde el balance, pasando renta líquida imponible, capital propio tributario, el RAI, registro de rentas empresariales, el formulario 22 de la empresa y posteriormente el formulario 22 de los socios. Así que espero la participación de cada uno de ustedes en el próximo webinar y ya vamos a trabajar netamente en 100% práctica, ¿ya? Vamos a terminar de analizar lo que es el registro de rentas empresariales, de una forma lo más práctico posible para que se entienda. Vamos a ver una declaración jurada obligatoria que es de este régimen y ya posterior vamos a hacer un ejemplo completo, un ejercicio completo, partiendo por la información que me entrega Obuma hasta hacer toda la declaración de renta de dicha empresa. ¿Qué les parece la iniciativa de Obuma? Extraordinaria. Muchas gracias a Obuma por este gran aporte. Sí, es un Bueno, gran aporte. y gracias a usted porque, bueno, porque lo ha hecho bastante práctico y sencillo, fácil de digerir. Es que, claro, trato es un tema que es un gran desafío, renta es muy técnico. Por eso pregunté si habían colegas contadores, porque puede haber sido un poco latoso de que explicara código por código, recuadro por recuadro, pero nuevamente genero el énfasis de que este ciclo de charla yo no estoy formando contadores, estoy formando emprendedores, o mejor dicho, contribuyentes informados y que se vean en aprietos, porque ya sabemos que la mayoría de los contadores en este tiempo tenemos mucho trabajo, y por eso lo hago lo más simple, sin tanto tecnicismo, pero también siento que los mareo, pero es necesario poder eh, realizarlo de esa forma. Francisco, Dígame. la verdad que yo soy contadora y lo que tú estás enseñando, yo para ser contadora y que he hecho renta es una ayuda extraordinaria. Es que, Yo te felicito porque eres muy claro, muy preciso y la paciencia que tienes para nosotros es invaluable. Así que la verdad claro, que lo que no, estás se agradece. haciendo Se es agradece. súper, súper, súper bueno. Hasta para un contador con experiencia es súper valorable. Así que Sí, yo estoy muy totalmente. contenta. Totalmente. Y espero que sigan también difundiendo esta información para que se puedan unir muchos más participantes. Invito también a revisar esta grabación en YouTube, porque Obuma tiene acceso libre, así que si ustedes gustan lo van compartiendo para que se vaya masificando esta iniciativa que Obuma
está implementando con sus clientes. Así que un gusto haberlos tenido en la charla del día de hoy. Espero que la próxima semana contar con todos ustedes. Vamos a seguir después de esta charla, que esto más que nada era una base para poder aplicar estos conocimientos a la próxima clase, y posteriormente vamos a trabajar con el régimen 14 de 8, ProPyme transparente. Vamos a, en una posterior a eso, analizar las declaraciones juradas más utilizadas en la empresa, y también analizar un poco las modificaciones que algunas traen en este nuevo proceso de renta. Así que nuevamente agradezco su participación y los espero en el próximo webinar, próximo jueves, 7 de la tarde. Así que nos estamos viendo. Don Francisco, muchas gracias una vez más por colaborarnos en esta nueva etapa y esta nueva iniciativa de Oguma, donde lo que andamos buscando es, como decías, tener contribuyentes y empresarios informados, más que reemplazar. No queremos enseñar contabilidad para reemplazar al contador. Insistimos en eso, que Oguma es una herramienta complementaria de ayuda y gestión, y que captura datos y genera reportes y gestión a partir de esos datos capturados y generados a través de la plataforma. Pero sí insistimos mucho en que no buscamos reemplazar al contador, por el contrario, capacitar, mantener informados, que el empresario o contribuyente en general sepa y pueda debatir con el contador o conversar con el contador, buscar estrategias tributarias, financieras, contables, que le puedan ayudar a mejorar el desempeño de su empresa y una buena planificación tributaria. No hay, en ningún caso, hemos insistido mucho durante este año en que no buscamos reemplazar al contador, porque por ahí constantemente vemos que hoy, con todos los reportes que nos da Oguma, ya nos agarramos al contador. No, no es eso lo que buscamos, más bien una herramienta complementaria. Por experiencia propia, después de 18 años como emprendedor, puedo decir que no hay mejor plata ahorrada que la de pagarle a un contador en vez de tener que pagarle a la tesorería multas e intereses. Entonces, en ese sentido, vamos a estar con la ayuda de don Francisco debatiendo y enseñando distintas temáticas del mundo contable tributario a lo largo de los próximos meses. Bien, se viene bueno, Oguma. Dejo la invitación para que ustedes también puedan seguir participando con nosotros. Se vienen análisis a los balances, poder entregar esta educación financiera contable que muchas veces nos hace tanta falta como sociedad en el día a día. Hay muchos empresarios, como dice Elis Nordis, emprendedor, que no tienen idea de contabilidad ni de tributaria, y eso es lo que busca Oguma. Oguma no busca nuevamente sustituir al contador, no busca eliminarlo, más que nada busca poder hablar en un mismo idioma el emprendedor, el empresario con los colegas contadores, donde eso va a ser favorable tanto para la interna de la empresa, para el crecimiento de la empresa, pero también se le va a facilitar la labor a el contador externo. Así que nuevamente agradezco a Elis Nordis por la iniciativa, y espero su participación y que estén también atentos a las redes, que se vienen cosas bastante buenas gracias a Hugo. Muchas gracias, don Francisco. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Que estén muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su participación, y vamos a colocar el video hoy día mismo durante la noche en YouTube por si desean volverlo a revisar o compartir con alguien más. Así es. Buenas noches a todos. Chao, chao, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.